¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Una de las preocupaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados es la situación que afecta actualmente al sector agrícola. Obviamente, la crisis hídrica y las repercusiones que ello ha traído para fundamentalmente los pequeños productores. El tema incluso fue analizado en una sesión especial. Nosotros vamos a conversar acerca de ello, pero antes, como es habitual, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. Discutir los avances y efectividad del Plan Siembra por Chile y las medidas tomadas por el gobierno para resguardar la seguridad alimentaria fue el objeto de la sesión especial desarrollada por la Cámara de Diputadas y Diputados. En la oportunidad se analizó el fomento y la producción nacional en el contexto de la crisis agrícola mundial, de la cual la agricultura en nuestro país no está exenta. La discusión estuvo marcada por la oportunidad en que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, ha adoptado las medidas pertinentes para ir en apoyo de los pequeños agricultores. La jornada concluyó con la aprobación de 9 resoluciones que en términos generales solicitan al Gobierno adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis que afecta a la agricultura familiar campesina e incrementar el presupuesto del Ministerio del Ramo. Asimismo, se llamó a asegurar la producción de grano, el abastecimiento para el consumo interno, potenciar la agroindustria y la política de seguridad alimentaria. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de la situación de la agricultura en nuestro país y obviamente todas las discusiones, debates y medidas que se han propuesto acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que para conversar acerca de ello establecemos de inmediato el diálogo con el diputado Felipe Donoso, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. La idea es poder comunicar lo mejor posible lo que sucede en la actividad legislativa. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque el tema de la agricultura es una situación que genera una constante preocupación por, obviamente, la importancia que tiene todo el sector productivo para nuestro país, pero, digamos, hoy quizá más que nunca por una parte los efectos del cambio climático y una segunda por la situación de crisis y de alta inflación que estamos, digamos, afrontando como país. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a, primero, la situación agrícola actual y, obviamente, lo que hay que hacer para poder apoyarla? Bueno, efectivamente, la agricultura, al igual que todas las actividades económicas, están sufriendo graves problemas, tanto de inflación, de importación de productos, pero además se ha visto afectada por eventos particulares que afectan especialmente a la agricultura. Los productores, por ejemplo, de insumos agrícolas importantes, como son los fertilizantes, se han visto afectados por la guerra. Hemos visto también que también son productores importantes de grano. Hemos visto el desorden que existe logístico mundial que impide muchas veces tanto la exportación como la importación de algunas cosas, especialmente la importación de insumos y la exportación de productos, lo que hace una situación bastante compleja, incluso la aparición de un nemátodo en la producción de frutillas, que es muy importante para el secano costero, sobre todo de la región del Maule, la cual represento. Por eso se hace especial la intervención del Ministerio de Agricultura a través de sus distintos instrumentos. Y hoy día lo hacen a través de este denominado Plan Siembra por Chile. Ahora, en ese sentido, diputado, planes de estas características, en particular este Siembra por Chile, ¿son a su entender medidas suficientes para ayudar al sector o nos estamos quedando cortos como país? Mire, uno de los problemas de las ayudas agrícolas constantemente es que se hace a través de la definición de usuario de INDAP. Y efectivamente los usuarios de INDAP tienen bastante ayuda, en estos momentos reciben más ayuda. El problema es qué pasa con los no INDAP, aquellas personas que hacen actividad económica en la agricultura y que, por ejemplo, tienen otra forma de vida. Son un profesional que tiene un pequeño campo, pero que tiene los mismos problemas económicos en esta actividad económica, en la agricultura. ¿Por qué es distinto un tipo de agricultor a otro? Creo yo que debiésemos usar más una definición de pyme, a entender que hay varios productores agrícolas que son pequeños productores que queremos que sigan produciendo, que den buenos productos y no simplemente por su forma de vida. ¿Tenemos que proteger la forma de vida de los agricultores? Sí, pero también tenemos que lograr que la agricultura como concepto general funcione. En eso creo que tenemos que ir un poquito más allá. Algunos han hablado de cambiar la definición de usuarios de INDAP. Yo creo a veces que es más propio hablar que son pymes agrícolas y que ellas deben recibir quizás las mismas ayudas que INDAP.
de manera progresiva, porque esto implica presupuesto, pero por lo menos que accedan a los créditos de usuario INDAP, que accedan también no solamente a crédito a través del Banco del Estado, que es engorroso, no todas las personas son clientes del Banco del Estado, sino que si colocamos ayuda, FOGAPE, dirigido a la agricultura, en este plan, no sea solo a través del Banco del Estado, sino que como se hizo ya durante el gobierno anterior, que exista en todos los bancos una cartera especial dedicada a la agricultura y que puedan acceder ahí los agricultores a tasas especiales. Y recordemos qué es lo que logra con eso. No solamente protegemos al agricultor, sino que protegemos una forma de vida y la vía de alimentación quizás más barata en el centro de Chile. La región del Maule especialmente, tiene dos características, una que es reconocida por mala, tiene muy bajos ingresos, y otra que es reconocida por muy buena, que es el lugar para vivir más barato en Chile. ¿Y eso en base a qué? Tiene los productos agrícolas a muy bajo precio. Si eso lo empezamos a perder por falta de ayuda, por falta de atender a tiempo el problema, vamos a tener solamente una región de bajo ingreso, por lo tanto muy empobrecida, y eso va a generar problemas al mediano y corto plazo. Ahora, diputado, todas estas mejoras o estas soluciones que se plantean van de la mano con una especie de modernización respecto de cómo el Estado aborda el tema agrícola, quizá un cambio de mirada. A lo mejor estamos un poco atrasados porque la implementación de estos cambios requiere a lo mejor de un tratamiento distinto, una relación distinta con los agricultores, ¿o me equivoco? Efectivamente, el INDAP funciona bien porque en definitiva el agricultor tiene un ejecutivo que lo conoce, sus características, entonces, y sabemos el agricultor normalmente no es la persona más tecnológica, entonces con este ejecutivo o suerte ejecutivo INDAP se logra salvar esa brecha. Pero cuando salimos del usuario INDAP y logramos un poquito más grande, recordemos que la definición de usuario INDAP deja una agricultura bastante rudimentaria, esas personas ya pierden toda ayuda, pierden el acceso a crédito, o si es que lograron crecer como usuario INDAP, dejan rápidamente toda esa red de ayuda. Y tenemos que lograr darle una asistencia que los vaya haciendo evolucionar, que por ejemplo el agricultor que no es bueno al computador tenga acceso a sistemas de riego, y si ese acceso a sistemas de riego es solo con postulaciones engorrosas, burocráticas, la verdad que lo que más probable obtengamos es que ese agricultor no postula y terminan siendo nuevos agricultores o personas más jóvenes con mejores elementos culturales, pero que vamos viendo cómo hay campos disponibles que tienen propietarios quizás un poco mayores, que quedan en el abandono o que van produciendo menos a un costo mayor, y por lo tanto esa tierra agrícola cultivable que podría dar grandes frutos da mucho menos porque el Estado no fue capaz de entender la cultura que ahí se vive. Ahora, para ir cerrando, diputado, todos estos cambios, si es que hablamos justamente de una forma de administración distinta, de una institucionalidad modernizada, sí o sí tienen como necesidad un tema económico, un tema presupuestario, y por lo tanto me imagino que el gran debate nuevamente se traslada a la ley de presupuesto, a la discusión de lo que serían los fondos ya para el próximo año. Allí me imagino que hay una pelea muy importante que dar también. Mire, efectivamente, gran parte en la ley de presupuesto, pero otra parte, el agricultor no busca que se lo regalen todo, busca que lo ayuden a tener soluciones. Y en ese sentido yo creo que líneas de crédito baratas, incluso comerciales, en bancos conocidos, no es una nueva línea, creo que es una gran opción. Luego ayudas técnicas y, por cierto, personas que los ayuden a saltar esta burocracia, no saltársela de manera mala, sino que a entenderla, a comprenderla, a llenar bien el formulario, que se logren los antecedentes que requiere el Estado, porque lo requiere, pero que muchas veces si lo pedimos que lo haga por internet es más difícil. En ese sentido creo que debe avanzar el Ministerio de Agricultura en ser un ministerio de agricultura para todos los agricultores y no solamente para los usuarios INDAP, que hemos visto un ministro, y se lo hemos dicho en la Comisión de Agricultura, mucho más un ministerio INDAP que un ministerio de Agricultura. Perfecto, muchas gracias, diputado Donoso, gracias por haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema tan importante como es la actividad agrícola en nuestro país. Muchas gracias y siempre disponible para conversar sobre nuestra agricultura, sobre el desarrollo de nuestro país y sobre todo lo que hacemos en la actividad parlamentaria aquí en el Congreso Nacional.
Perfecto, muchas gracias, diputado. La conversación con el diputado Felipe Donoso, nosotros seguimos revisando este tema. Bueno, y seguimos nosotros revisando este tema. Vamos a establecer ahora el contacto con el diputado Víctor Pino, quien gentilmente nos ha entregado estos minutos para poder conversar. Diputado Pino, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos acerca del tema de la agricultura, que es obviamente uno de los temas primordiales, preponderantes en nuestro país y que lamentablemente, bueno, no solo este año, ahora agravado por el tema de la pandemia, por el tema de la inflación, está en una situación muy compleja, pero ya hace bastante tiempo la agricultura no lo está pasando bien en el territorio nacional. Bueno, es lamentable, como hemos visto, que en este último tiempo, como bien lo señaló recién usted, por el tema de pandemia, por el tema también de la crisis económica que estamos viviendo, pero yo creo que también tenemos que sumar el factor de la crisis hídrica, que también nos está afectando en gran cantidad de las regiones de nuestro país. Claro, y la interrogante que surge en ese sentido es qué medidas quizás surgen como más urgentes. Se habla de este programa Siembra por Chile que está implementando el gobierno, pero muchos plantean que no es todavía suficiente o que quizás no está bien operativizado respecto de la cantidad de agricultores que tienen el derecho a acceder a los beneficios que tiene este programa. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Bueno, yo creo que es positivo siempre generar las instancias para que la gente, en este caso los agricultores, el sector, uno de los sectores más productivos de nuestra sociedad, puedan tener las soluciones que necesitan. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en el caso del uso del recurso hídrico, nada más la agricultura considera sobre el 70% del consumo del agua, entonces no es menor el que nosotros veamos la relevancia de esto, considerando también que la agricultura es quien nos da el sustento de gran parte de los alimentos que consumimos. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer justamente para poder, digamos, fortalecerla? Porque hacer llover es imposible, pero hay medidas que se deben adoptar como Estado para poder proteger, sobre todo a los pequeños productores. Yo creo que una de las medidas es lo que se está proponiendo ahora a través de este programa, pero como bien se señala, también es insuficiente. Tenemos que igual generar más instancias para poder dar las soluciones que se requieren. Tenemos el caso, al menos de lo que yo conozco como diputado de la Cuarta Región, tenemos una gran cantidad de agua hoy día que se vierte al mar, por ejemplo. En la región de Coquimbo principalmente se invierten cerca de entre 1.000 a casi 2.000 litros por segundo de agua y no se recuperan, van al mar. Lamentablemente, aguas que la gente consume, las famosas aguas servidas que le llamamos, cuando quizás el gobierno podría preocuparse que en todas las ciudades costeras esa misma agua pudiera reutilizarse e inyectarse para la agricultura nuevamente. Entonces hablaríamos ya de bajar ese 70% del consumo del agua, restándole el 10% aproximadamente, que es lo que el consumo humano requiere, volviendo a ingresarlo como una fuente para la agricultura. Sería una de las cosas que yo creo que habría que hacer, adicionalmente a otros programas, porque como bien señalaste, no podemos hacer llover lamentablemente, ni tampoco podemos vivir esperando que San Isidro, como bien se señala muchas veces, nos bendiga con la lluvia. Claro, porque el tema también, por ejemplo, del establecimiento de subsidios tampoco puede ser eterno, o sea, la billetera fiscal tiene un tope y ningún Estado, ningún gobierno, mejor dicho, puede resistir el tema de estar entregando dineros permanentemente. Con respecto a los subsidios, bueno, sabemos que todas las ayudas del Estado siempre las paga alguien, y en este caso o son las empresas, las pequeñas empresas o la misma gente a través de los impuestos. Por lo tanto, es insostenible alargar en el tiempo, ¿cierto?, todas las ayudas estatales a través de los subsidios. Y es ahí donde tenemos que generar políticas robustas para poder darle soluciones reales a la gente. Y como te digo, yo creo que el reuso de agua, una política de reutilización de aguas servidas, o el reuso de aguas en el fondo, marcaría una diferencia, porque nuestro país, al estar, ¿cierto?, en el extremo oeste de los Andes, somos una larga faja de tierra, como sabemos, por lo tanto, la mayoría de nuestras ciudades son costeras. Por lo tanto, se bota toda esa agua al mar y ahí tendríamos una fuente para recuperar un poquito esta carencia que tenemos. Y lo otro es también ir de lleno ya por estas plantas multipropósito de desalación de aguas, que tampoco tenemos una política pública, una política estatal para poder recuperar estas aguas y tampoco las de la desalación del agua de mar. Creo que son dos cosas fundamentales que hoy día nos faltan para dar más robustez a un sistema que lamentablemente, por los factores que ya mencionamos, están afectando a nuestro país. Sí, para allá quería ir justamente. ¿Cómo podemos solucionar este tema desde el punto de vista de las acciones concretas? Falta quizá
voluntad política para ello. No me refiero en específico a este gobierno, porque respecto a políticas y a necesidad justamente de potenciar la agricultura, venimos escuchando esto hace 20 años, quizás más. Pero las medidas concretas no han llegado, más allá de la expresión de voluntades, no ha llegado una medida, digamos, específica y concreta para avanzar, una fuerte inversión. ¿Allí es donde nos falta como Estado quizá entender la gravedad del problema? Yo creo que es poner el enfoque. O sea, hoy día tenemos que enfocarnos en las necesidades inmediatas y a esas necesidades darle solución, pero que esas necesidades inmediatas no dejen de ser las necesidades importantes. ¿A qué voy yo con esto? Por ejemplo, lo que tú señalas en cuanto a robustecer el tema para poder tener una mejor agricultura. Si nosotros nos damos cuenta hoy, la agricultura se sostiene con agua, primero que todo. Eso es fundamental. Si no tenemos agua en las distintas regiones del país, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál sería el primer enfoque que yo pondría en vez de estar preocupado de dar soluciones a lo mejor con semillas o con materiales o con, ¿cómo le llaman esto? Los fertilizantes también, ¿cierto? Etcétera. Me iría al problema de fondo, lo que me permite que la agricultura realmente pueda existir, y en este caso es el agua. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en las cosas importantes en lugar de las cosas buenas y le damos prioridad a solucionar esos problemas, vamos a poder avanzar mucho más rápido, porque el otro después se va a agregar por sí solo. Esa es mi visión. Sí, va a ser clave en ese sentido, diputado, la próxima discusión de la ley de presupuestos que se nos viene en prácticamente un mes, 2 meses más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy día, cuando nosotros discutamos la ley de presupuestos, vamos a tener que darle enfoque a lo que ha cambiado en los últimos años. Podemos ver, primero que todo, tenemos una fuerte inflación. Segundo, tenemos una pandemia que aún en nuestro país está vigente. Tercero, tenemos una crisis hídrica que, a pesar de haber tenido la suerte o fortuna de haber recibido algunas lluvias durante este invierno, aún así nos sigue generando un déficit. Sabemos por las distintas autoridades que lamentablemente no ha sido suficiente y que aún así estamos corriendo riesgos de que en el corto o mediano plazo en algunas localidades del país haya restricciones al uso del agua. Entonces es preocupante. Quiero hacer un punto aquí, si me lo permites, destacar cómo a veces el gobierno, para el consumo humano, dificulta el acceso a fuentes de agua seguras, como lo que es una planta desalinizadora. Pero si lo proponen para Codelco, por ejemplo, que es una empresa del Estado también, se propone una planta desalinizadora y se invierte en $1.000 millones que va a alimentar, a abastecer, en este caso, a las operaciones que tiene Codelco en el norte del país. Pero aún así pensamos 1, 2, 3 y hasta 10 veces instalar lo mismo para el consumo humano en algunas regiones donde la carencia ya está más que demostrada. Entonces, esas son las incongruencias que yo veo en el sistema y que creo que deberíamos tenerlas reguladas. Bueno, un tema que queda abierto, obviamente, y respecto del cual tenemos que seguir avanzando, porque la necesidad de contar con un elemento tan, valga la redundancia o el cliché, tan vital como el agua, es prácticamente una urgencia en nuestro país. Diputado Víctor Pino, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes por el tiempo y por permitirme expresar mi visión respecto a esta situación que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, temas de la contingencia, temas de la actualidad y tan gravitantes en este caso como la crisis de la agricultura y obviamente la escasez hídrica, la importancia del agua para no solo esta actividad, sino que obviamente para la subsistencia de todas nosotras y nosotros. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.